Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Hoy vamos a hablar sobre el rapto secreto. Amigos de Biblia Libre, así es, hoy vamos a hablar si es bíblico o no el concepto del rapto secreto. Pero antes de eso quiero clarificar que no considero a aquellos que creen esta doctrina como herejes. Esta no es una doctrina fundamental de fe. Podemos ser hermanos en la fe y opinar o discrepar sobre estos puntos. Tampoco quisiera que me consideraran a mí un hereje por el punto de vista que hoy voy a esgrimir, que es evidentemente el punto de vista histórico del protestantismo. Así que bueno, vamos primero a ver algo de historia. ¿De dónde sale este concepto del arrebatamiento secreto? Esta es la historia del rapto secreto. Este concepto comenzó desde la época de la Reforma, donde los protestantes veían al papado como el anticristo. Roma entonces se encargó de generar una escatología propia que desvirtuara tales afirmaciones. Es así como comisionó a Francisco Rivera para tal fin. Este jesuita fue el primero en hablar de un periodo del fin de 7 años. De esta manera, no se interpretaba nada del Apocalipsis como algo presente para la Edad Media, sino como un periodo inmediatamente antes de la segunda venida, muy en el futuro. Por esto es llamado el padre del futurismo jesuita. Fue el jesuita chileno Manuel Lacunza quien escribió bajo el seudónimo de Juan Josafa Rabino Ben Ezra en 1791, para ocultar que era católico y tener aceptación entre los protestantes, defendiendo el futurismo jesuita, quien popularizó el concepto de los 3 años y medio. Edward Irving, precursor de los movimientos pentecostales y carismáticos, tradujo la obra de Lacunza en un texto titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Este fue publicado en inglés, dándole amplia publicidad durante la conferencia de Albury Park en 1826, donde encontró gran aceptación. Para el año de 1830, en el mes de abril, en Port Glasgow, una ciudad de Irlanda, una jovencita de 15 años de nombre Margaret MacDonald recibió una revelación especial, según la cual la segunda venida de Cristo tendría lugar en 2 etapas. La primera para recoger a un grupo de creyentes, preparados y selectos, que serían llevados al cielo para ir al encuentro con el Señor antes de la aparición del anticristo, o sea, antes de la gran tribulación. Y la segunda etapa después de la gran tribulación, al venir Jesús con sus santos. Un solo testigo, un amigo de la familia, nombrado R. Norton, tomó nota de la llamada visión, haciendo notar que era la primera vez que alguien había dividido en 2 la segunda venida de Cristo. Encontrar esos datos y también documentos se debe a varios investigadores, pero muy especialmente a David McPherson, con cuyo hallazgo nos ha dado prueba del verdadero origen no solo de esta teoría del rapto secreto, sino del dispensacionalismo como doctrina. El personaje que le dio vida a esta visión fue John Darby, un seguidor de Irving, aunque no de la misma denominación, y fundador de la agrupación Hermanos Cerrados, gracias a una carta que recibió de Margaret MacDonald. Así, desde el púlpito de la famosa capilla Regent Square Presbyterian Church de Londres, Darby llevó sus doctrinas en múltiples viajes, además, a Norteamérica, patrocinado por millonarios como el excéntrico banquero Henry Drummond, que participó desde el principio, por lo que puso sus recursos a disposición de la iglesia de Irving en Londres y siguió apoyando el movimiento. La doctrina se popularizó gracias a las anotaciones bíblicas de Scofield y se convirtió en el fundamento de la teología dispensacional, nunca antes enseñada hasta el siglo XIX. En una nota sobre 1 Corintios 1:7 dice algo muy interesante el señor Scofield: los 2 advenimientos de Cristo. Es decir, que según él, tendríamos no solamente una segunda venida de Cristo, sino también una tercera. Muy bien, como ya lo vimos, hay una historia larga alrededor de este concepto del arrebatamiento secreto. El problema con esto es que tendríamos no solamente una segunda venida de Cristo, sino también una tercera. Los dispensacionalistas dividen la venida del Señor mínimo en 2. ¿Por qué? Porque en primer lugar necesitan aparejar su interpretación de las llamadas 70 semanas de Daniel con una escatología futurista.
poniendo un paréntesis que ellos llaman el paréntesis de la iglesia entre la semana 69 y la semana 70. Si usted quiere saber qué opinamos nosotros sobre la semana 70, aquí le dejo mi video sobre la semana 70, la predicación completica de qué es lo que significa eso, pero le resumo básicamente lo que nosotros creemos es que la semana 70 comenzó con el mismo Señor Jesucristo. Así que en este momento estamos viviendo la segunda parte de la semana 70. No vemos por ninguna parte del texto de Daniel que haya un paréntesis. Ese paréntesis es inventado, innecesario, para que cuadre con la escatología dispensacional. En segundo lugar, necesitan que cuadre con el hecho de que la iglesia, según ellos, no pase por la gran tribulación. Si quieres saber qué opino de eso, también dejo mi video aquí sobre la iglesia pasará por la gran tribulación. En tercer lugar, necesitan cuadrar su escatología con la teoría de la división entre Israel y la iglesia como dos pueblos del Señor. Por eso hablan del arrebatamiento y la revelación. Dos venidas de Cristo en dos conceptos algo diferentes, una en el aire y otra segunda venida presencial donde viene a ser glorificado. En cuarto lugar, necesitan ajustar su escatología con la teoría de los dos juicios. Algunos incluso hablan de 3 juicios. Pero analicemos los versículos bíblicos sobre este tema. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dígame ahí dónde habla de un arrebatamiento secreto, de un rapto secreto. El término no aparece. El secreto no aparece por ningún lado. Ahora, el término rapto en español es algo como que no queríamos, pero nos secuestraron, ¿sí? Hemos sido raptados, algo que no queríamos que pasara. El término correcto en la Biblia es arrebatamiento. Y ese arrebatamiento tiene una significancia. Seremos arrebatados. En el griego arpagesometa, que transmite la sensación de, no de un secuestro, sino más bien la idea de fuerza, de brusquedad, de algo irresistible de Dios y que pasa en un momento dramático. Quiero con esto aclarar que yo, Biblia Libre y los cristianos ortodoxos sí creemos en el arrebatamiento. ¡Claro que sí! Todos los cristianos, incluso los romanistas, creen en algún tipo de arrebatamiento. Todos creemos en el arrebatamiento. O sea, a uno lo juzgan y le dicen, es que usted no cree en el arrebatamiento. Claro que creo en el arrebatamiento. El problema ¿es secreto? Mire, ahí en el texto que acabamos de leer dice con voz de mando. La palabra griega es keleusma. Keleusma expresa la voz con que los oficiales arengaban a las tropas. Les decían a la batalla, gritaban para que las tropas fueran y se alistaran para una guerra. Ahora, eso a mí no me suena muy secreto. Luego dice con la voz de Cristo, con voz de arcángel también. Con voz de arcángel, el arcángel es el líder de los ángeles. No sabemos cuántos arcángeles hayan, pero sabemos que hay uno que es el arcángel Miguel. Así que vienen con el voz de arcángel, luego dice con trompeta de Dios. Eso no me suena muy secreto, la verdad. Parece bastante evidente lo que está sucediendo ahí. Es algo que todo ojo verá, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, hay que entender el contexto de este versículo según el verso 13. Los tesalonicenses estaban tristes por la muerte inesperada de algunos hermanos. Pablo escribió que no deben lamentarse por eso. Ahí en el verso 13 dice él, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, a los que habían muerto creyendo en Cristo. Y eso es precisamente lo que acá está narrando. Los que murieron creyendo en Cristo regresarán, resucitarán primero, serán transformados sus cuerpos y nosotros que creemos en Cristo también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con Él en las nubes. Pero ¿dónde está lo secreto? ¿Dónde? ¿Estaba Pablo respondiendo a una preocupación acerca de si Cristo rescataría a los creyentes de la gran tribulación? Realmente no. No, el texto no dice nada de eso. La razón de Pablo para el uso de una palabra tan fuerte como arpagesometa era para tranquilizar a la gente en cuanto al regreso de Cristo. Dios reuniría a los creyentes que permanecen vivos con los creyentes que habían muerto. Los muertos no estarán detrás en ninguna manera. Precederemos a los que murieron en Cristo. Entonces mire que en ninguna parte del texto nos habla de algo
secreto. De hecho, cuando hablamos de la trompeta, estamos hablando de algo bastante público. Josué 6:5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Nótese cómo el grito de las trompetas, voz de arcángel, y el sonido de las trompetas, trompeta de Dios, estaban siempre juntos a la hora de ir directamente a la batalla. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y corruptibles y nosotros seremos transformados. Este es el texto que ellos utilizan para hablar de que será un arrebatamiento secreto. Sin embargo, vuelve a hablar de la trompeta y es algo que evidentemente no parece ningún secreto. Este es un texto paralelo. Note que la resurrección y la transformación a los cuerpos gloriosos será claramente a la final trompeta. La trompeta era una señal de liberación, gozo y la presencia del Señor. Por lo tanto, la venida de Cristo será un acontecimiento público, mundial, visible y audible. Ellos solamente tocaban trompetas cuando adoraban, cuando marchaban y cuando se enfrentaban en la guerra. Yo creo definitivamente que esta final trompeta es la trompeta de Apocalipsis capítulo 11. Los dispensacionalistas hablan de que una es la trompeta del cielo y otra la trompeta de la tierra. Es decir, hay dos finales trompetas. Algunos creen que Pablo se refiere a las 4 trompetas tocadas en Israel y no a las 7 trompetas del Apocalipsis. Es decir, ellos hablan que esta final trompeta es la trompeta del Yom Kippur, la trompeta del shofar para salvación, y que es diferente a las trompetas de plata tocadas por los ángeles. Pero eso es verdad. Ahora, hay otros que incluso van más allá y argumentan que hay 33 toques de trompeta diarios para los judíos y que se estaba refiriendo a la última trompeta del día. Pero 1 Corintios y 2 Tesalonicenses, donde habla de las trompetas y de la final trompeta, tengan en cuenta que es escrito básicamente a gentiles, no a judíos. No tendría sentido para ellos hablar de las trompetas que hacían sonar los judíos en sus fiestas o diariamente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 11:15. Esa trompeta la toca Dios, y dicen algunos. En cambio, la del Apocalipsis la toca un ángel. Eso es hiperliteralizar el texto. Es llevarlo al límite de lo literal. Finalmente, todas las trompetas son tocadas por la voluntad y el designio divino. Algunos dicen es que una cosa es Pablo y otra cosa es Juan. Pero entonces están contradiciendo el hecho de que la Biblia debe ser un sistema completo. No estaba Pablo predicando algo que no sabía o Juan predicando algo que no sabía. Aunque él tiene la revelación, obviamente, de los detalles, Pablo había también recibido una revelación de Jesucristo. Creemos que la Biblia es un sistema completo. No podemos separarla por pedazos a nuestra conveniencia. Tendría que profundizar mucho más en esto de las trompetas. Tendría que hacer un video completo para explicarles por qué creo definitivamente que la final trompeta es la trompeta de Apocalipsis 11. Pero se lo resumo en el asunto de que la Biblia es un sistema completo. No podemos coger versículos separados a nuestra conveniencia como nos provoque. Segundo de Tesalonicenses 1:7-10, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es otro texto paralelo. Habla de la segunda venida con las mismas características. Jesús vendrá desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, pero nunca nos menciona absolutamente nada secreto. Hechos 1:11, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se da cuenta? Lo vieron, cualquiera pudo haberlo visto, en ese momento estaban los discípulos. De la misma manera, cuando vuelva será visto por todo el mundo. Mateo 24:40-42.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Se da cuenta, hermano, se da cuenta. Uno será tomado y el otro será dejado. ¡Secreto! ¿Dónde está lo secreto ahí? ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Yo no hay nada secreto, solo dice que uno será tomado y otro será dejado. Ahora miremos el contexto, por eso repito. Contexto, contexto, contexto. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Se da cuenta el contexto? El contexto no nos está hablando de un rapto secreto, sí nos está hablando de un arrebatamiento, pero público. Así como un relámpago, es que un relámpago es muy secreto. El relámpago no nos habla tanto de la velocidad, nos habla de que se verá por todo el mundo, de un lado al otro extremo de la tierra. Todo el mundo le verá cuando regrese. Yo no veo por ninguna parte de la Biblia dos regresos de Cristo, solamente uno. Pero hermano, ahí dice en la noche, en la noche. Pues claro, ¿no es que dice que el sol se oscurecerá? Además, la analogía en el verso 39 con Noé nos hace entender que el verso 40 de Mateo 24, los tomados, serán los que experimenten el juicio, no los que se salven. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. ¿Será que fue muy secreto el diluvio? ¡Ya nos exhibiste! Los dispensacionalistas tienen que forzar el texto y decir que aquí no se habla del arrebatamiento, sino que se habla de Israel. Pero no podemos decir que ese texto habla de Israel, que porque es paralelo a otras profecías del Antiguo Testamento. No, eso es una mala interpretación del texto. En el conjunto de Mateo 24 no está hablando solo de Israel, está hablando de todas las naciones, y todas son todas. Pero usted no ha tomado en cuenta Tito 2:13, donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ve, una es la esperanza bienaventurada y otra la manifestación gloriosa. Esperanza bienaventurada, el arrebatamiento secreto. Manifestación gloriosa, la segunda venida. Bueno, esto sí es un grave error de interpretación gramatical. En la gramática griega, donde vemos la esperanza bienaventurada y la gloriosa aparición, hay un artículo que precede a los nombres que están unidos. La conjunción es kai y hace correcto que los términos utilizados para describir aquí son dos términos diferentes para un solo evento. Dos formas diferentes de describir una sola cosa. La segunda venida del Señor. Eso lo sabe cualquiera que conozca un poco de gramática. No hay que forzar el texto. De hecho, leyéndolo en español uno entiende que está hablando de dos formas diferentes de la misma situación. Pero usted no ha considerado Hechos 8:39, cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco y no le vio más y siguió gozoso su camino. A ver, Felipe no fue arrebatado al cielo. Eso nada tiene que ver con un rapto secreto. Es una historia particular que le sucede a Felipe, donde es arrebatado a un lugar acá en la tierra. La palabra es la misma porque, digamos, la circunstancia es similar a cómo será el arrebatamiento. Algo básicamente inesperado para los no creyentes. Sí, lo sé. Muchos están acostumbrados a las películas de Dejados Atrás y a Nicolas Cage en medio del rapto secreto y que la gente piense que fueron los extraterrestres los que se lo llevaron y cosas de esas que la Biblia no las habla. Yo tengo que ir literal, tengo que hacer una interpretación literal del texto. No hiperliteral, como hacen algunos en algunos pasajes para ajustarlo, sino literal.
¿Qué quiere decir el texto? ¿Nos habla la Biblia de dos venidas, una en el cielo y otra pisando la tierra, el monte de los olivos? Realmente no. Cuando dice que nos encontraremos con Él en las nubes, está haciendo una ejemplificación de la manera en la que se recibían los grandes reyes en la antigüedad. Salían a recibirlo antes de que entrara a la ciudad. Saldremos a encontrarnos con Él antes de llegar aquí a la tierra. Por eso nos encontraremos con Él en las nubes, para venir a reinar juntamente con Cristo. Por eso nuestros hermanos que murieron ya están reinando juntamente con Cristo en un reino inaugurado, pero no un reino consumado todavía. Aquí quedan muchas preguntas, lo sé, hay muchas inquietudes, pero le invito a que vea nuestro canal Biblia Libre Prédicas, donde estamos en una secuencia de predicaciones sobre escatología, tomando cosa por cosa y término por término y profundizando en este tipo de temas. Ya llevamos 6 prédicas y nos faltan bastantes, así que acompáñenos, adelántense en las prédicas que hace falta, y aunque no comparta lo que yo estoy predicando, por lo menos entiéndalo un poquito, para que se dé cuenta que no es una cuestión de ignorancia, sino de una manera hermenéutica distinta de ver los textos bíblicos, o distinta no, más cercana a la hermenéutica clásica, porque creo que quienes ven un arrebatamiento, un rapto secreto, no usan la hermenéutica clásica, sino que usan una cantidad de símbolos y metáforas judías que no cuadran con el contexto en el que estos versículos fueron escritos. Bueno, podría seguir hablando de esto. ¿Cuál es su opinión? Con mucho respeto, yo respeto la de ustedes, ¿cómo no? Coloque su opinión o comentario aquí en la caja de opiniones. Y recuerde que tenemos prédica este domingo y tenemos muchos más videos aquí en Biblia Libre.